del cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, me está llamando Balbina, que supongo que quiere entrar. A ver, dime, Balbina. No. Arriba del todo te tiene que decir algo de abrir. Bona tarda. Perdonad, es que Balbina no consigue entrar, pero no le puedo ahora ayudar desde aquí. Muy bien, pues bienvenidos todos. Entonces, a todos aquellos, ya vuelvo a repetir, si podemos, mantenemos pues la cámara abierta y nos vemos, pero los micros cerrados. No sé quién es Fina, pero bienvenida, Fina. Hola, soy de Parroquias Poblasec. Sí, pero no se te ve. Ah, ¿no se me ve? Pues No, tengo la cámara. estoy viendo una puerta. Pues la cámara. Bueno, No sé. tranquila. Bueno, pues ya está, es igual. Sí, Entonces, pues no sé. bueno, pues empezamos diciendo pues que este curso va a tener 4 sesiones. Ya lo habréis, muchos habréis recibido el cartel. Las 4 sesiones son, ahora Fina ya se te ve. Entonces, las 4 sesiones son esta primera, ¿dónde está Dios? La segunda, seguir siendo cristiano. La tercera será ¿para qué sirve la iglesia? Y ¿para qué hace falta la iglesia? Me parece que era el título exacto. Y la cuarta es, ¿qué es eso de la segunda venida de Cristo? ¿No? Y de alguna manera podríamos decir que son preguntas que pueden haber surgido a muchas personas durante el confinamiento y la pandemia. Cabe la posibilidad de que a vosotros no se os ha hecho esa pregunta, pues porque ya lo tenéis claro. Pero es posible que os venga alguien diciendo que se ha hecho esa pregunta. Y os lo digo desde la experiencia que tengo de haber recibido muchas personas durante la pandemia, el confinamiento y todo este periodo para hablar con jóvenes incluso que me han dicho, oye, pues mira, yo estaba alejado de Dios y esta situación me lo ha hecho replantear. Pero aún así, hay todas estas incógnitas, ¿no? Hoy vamos a intentar responder la de dónde está Dios, esta primera de las preguntas. Y lo vamos a hacer empezando, cada sesión tendrá como 2 partes. Hoy me encargo yo de las 2 partes, pero es circunstancial el no haber podido engañar a nadie más. Entonces, la primera parte vamos a ver qué dice la Biblia de la situación, en este caso, dónde está Dios. Y la segunda parte, lo que haremos es cómo responde la Biblia hoy, cómo nos responde, qué respuesta tenemos que coger nosotros hoy para darle al mundo, ¿no? Bien, la primera de las partes yo la he querido trabajar a partir de, por si alguien tiene Biblia a mano y la quiere coger, el libro de los Números, que es uno de los libros del Pentateuco, del Antiguo Testamento, el libro de los Números, capítulo 14, versículos del 1 en adelante, hasta el 27 yo creo que llegaremos. Bien, vamos a situarnos. El libro de los Números, que nos está hablando del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Pero vamos a situarnos. Lo primero, ¿de dónde viene? Bien, lo que viene el pueblo de Israel es de haber vivido en Egipto después de un periodo bueno. Recordemos que se fueron allí para estar mejor, porque había hambruna en sus tierras. Y después de haber tenido un periodo bueno, porque José era un gobernador, virrey o alguna cosa así, digamos, un cargo de confianza del faraón. Pero llega otro faraón, nos dice el libro del Éxodo, que llega otro faraón y de alguna manera, fijaos, nos tiene que sonar porque es algo que a veces se oye. Dice, el faraón dice, nos están hebraizando Egipto. Bueno, en realidad solo dicen sus consejeros a él y le comen en el coco. Nos están hebraizando Egipto. Y en el fondo,
Fijaos que a veces no oímos, por ejemplo, nos están islamizando Barcelona o Valencia o la ciudad que sea. ¿Y qué ocurre? Que nosotros también tenemos la tentación de hacer como el faraón. ¿Qué hizo el faraón? El faraón empezó a oprimir, a oprimir, a oprimir, y Dios escucha a su pueblo, es decir, es un Dios próximo, no es un Dios, el Dios del Antiguo Testamento, distante y lejano, es un Dios próximo, que escuchando a su pueblo decide liberarlo. Y en esas estamos cuando están por el desierto, en esos 40 largos años, y es el capítulo que ahora vamos a tratar, Números 14, está en esa situación de un desierto que se está haciendo muy largo, muy largo. ¿Verdad que la pandemia se nos está haciendo muy larga? Pues a ellos, imaginaos si nos durase 40 años. 40 años de desierto, lo largo que la arena que llegaron a comer. Acordaos cuando hemos ido un día a la playa, ha habido un poquito de viento. Pues no, la arena que han llegado a comer el pueblo de Israel. Están hartos. Y en eso, pues que entonces la comunidad del pueblo de Israel alza la voz. Nos dice el versículo 1 de Números 14, entonces toda la comunidad alzó la voz. Y es más, ya no solo que se quejaron, sino que dice el versículo 2, murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque hicieron culpables. Ahora de la pandemia, también todo el mundo busca culpables. Yo, que no soy de ninguno, ni soy pro gobierno, ni pro oposición, ni pro nada, pues tengo que decir que a veces me parece que hay muy poca madurez en los políticos, con toda una confrontación que lo único que, con tintes electoralistas, que no lleva absolutamente a nada. Es ridículo. Bueno, pues es lo que pasó. Murmuraron, y entonces dijeron, pues Moisés y Aarón tienen la culpa. Y dijeron unas palabras muy gruesas, porque dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Estas son palabras muy gruesas. Pero fijaos, cuando están atacando a Moisés y Aarón, en realidad están atacando el plan de Dios. Porque el que los ha liberado y les está llevando por la tierra, hacia la tierra prometida, pero por el desierto de 40 años, es Dios. Y atacando a Moisés y Aarón, están atacando el plan de Dios. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Lo que pasa es que es más fácil atacar por el flanco débil. Claro, ponerse aquí yo ataco a Dios. A veces nos ocurre a nosotros también, que en realidad no nos gustan los planes de Dios, creemos que los nuestros son mejores, con lo cual, en teoría, pasamos a ser Dios nosotros, porque si mi plan es mejor que el de Dios, es que yo debo ser Dios y Él debe ser. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo disfrazamos, pues atacando pues, al Papa, atacando al obispo, atacando a las comunidades cristianas, a la renovación en la iglesia, toda la culpa la tiene, ahora hay unos cuantos que toda la culpa la tiene la renovación en la iglesia. Vaya, como si la iglesia no se hubiera estado renovando toda la vida. Bien, entonces, y nos dice que luego inmediatamente dice, ¿por qué Yahvé, por qué Dios nos trae este país para hacernos caer al filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan? Es decir, que ya directamente, ahora ya pasan, después de Aarón y Moisés, a conectar con que, bueno, que Dios tiene la culpa. Dios es el que nos ha traído y nos está haciendo pasar. Y en estos días, yo creo que también hay personas, ocurre siempre con diversas situaciones, pero hay personas que se pueden estar preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Y qué culpa tiene Dios o no tiene Dios de esta situación? Bien, tanto es así, porque las cosas malas lo que normalmente traen son cosas peores. Es decir, estas murmuraciones, ataques, no podían acabar bien. Acaban mal. Lo mismo ocurre con lo que está pasando en la sociedad y los políticos y tal, con todo esto de la confrontación y echar la culpa de la pandemia a los chinos y luego echársela. ¿Qué ocurre? Que no puede acabar bien. Eso siempre acaba mal. Toda la comunidad, versículo 10, hablaba de apedrearlos.
Es decir, encontraron que la solución, imaginaos, los que les están guiando hacia la tierra prometida, la solución es apedrearlos. Y yo pregunto, ¿les mejora en algo la situación? Es una respuesta visceral. ¿Nos soluciona algo que se peleen gobierno, oposición, oposición y gobierno y nosotros allí en medio y nos quedamos en tierra de nadie? Yo pongo muchas veces, pero alguno de los que estáis aquí no me lo habréis oído. Yo pongo siempre un ejemplo y es que a mí me da mucho miedo ir en avión, mucho. No, eso que os estáis imaginando, no, más, mucho más. Bien, aunque me da más miedo hacer el ridículo en el avión y voy allí agazapado, escondido, pero lo peor es cuando llegan las turbulencias. Las turbulencias las llevo fatal. Ahora imaginaos que enfadado, haciendo uso de esas vísceras, diciendo, aquí estoy yo, me voy allí delante a la cabina, cojo al piloto y cojo al copiloto y los echo del avión. Me ha mejorado mucho la cosa, ¿verdad? Saldré de las turbulencias, Creo que sí, pero me parece que en vez de salir en horizontalmente, saldré verticalmente hacia abajo. Esto es lo que pretendían hacer con Moisés y Aarón. Pretendían que, y haciéndolo con Moisés y Aarón, lo estaban haciendo con Dios, que el piloto que les tenía que llevar, sacar de aquella situación y llevarles, porque ya les había liberado de la esclavitud. Y ahora dicen que preferirían volver a la esclavitud. Bien, y entonces, claro, a Yahvé, a Dios, no puedo decir, en palabras nuestras diríamos que se le hinchan las narices, pero no lo puedo decir porque Dios tiene infinita paciencia. Si fuésemos nosotros, sería diferente. Pero Dios dice, ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí? Con todas las señales que he hecho entre ellos. Imaginaos las señales y las interpretemos como las interpretemos, de las plagas, de abrir el mar para que pudieran pasar. Toda esa liberación del pueblo y ya se les ha olvidado. Esto nos ocurre a nosotros, Mirad, tenemos en el colegio un profesor magnífico, maravilloso, estupendo, pero resulta que un día alguien deja caer, aunque sea mentira, pero lo deja caer, que se pasa con las niñas. Nadie se para a pensar, a preguntar, a discutir, a indagar. Ya a la puerta, a la salida del cole, todos los padres lo que quieren es colgarlo. ¿Por qué? Porque usamos de nuestras vísceras para responder a situaciones que precisamente lo que necesitan no es esa... Es decir, que aquello de que aquí estoy yo... Yo recuerdo cuando la selección española de fútbol funcionaba a base de aquello de vamos, vamos, que nos vamos. Y nos íbamos la selección española se iba de los campeonatos. En realidad empezaron a ganar cuando dijeron, oye, aquí lo importante no es poner fuerza, raza y no sé qué más, sino que hay que poner fútbol, e inteligencia y tal. Pero el pueblo dice Dios que le está despreciando y que está desconfiando. Y es verdad que hay una desconfianza clara y hay un desprecio. ¿Por qué? Porque se está asumiendo que se sabe más que Dios. Hay un endiosamiento de ese pueblo. Dice entonces Moisés, dice, Dios, tranquilo, por favor. Mira que Dios estaba tranquilo, pero en la manera de hablar de Moisés. Dice, tú, Yahvé, Dios, permaneces en tu nube sobre ellos y caminas delante de ellos de día en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Nos está diciendo, por tanto, que Dios está con ellos, que no les ha abandonado, que les sigue guiando, que va delante de ellos. Es decir, lo primero que hace Moisés es reconocer que Dios es nuestro Señor y Salvador. Si en ese reconocimiento todas las discusiones van a partir de un punto que no es. Es decir, ya si desviamos el punto de partida, no vamos a llegar. Trazaremos la línea y llegaremos a donde tenemos que ir. El punto de partida es muy importante.
Saber que el origen del hombre está en Dios es muy importante, porque cuando perdemos ese sentido de la vida nos desnortamos. Y perdiendo ese sentido de la vida, pues acabamos queriendo apedrear al primero que se nos pone por delante. Por lo tanto, saber que Dios está, lo primero que hace Moisés es decir, Señor, yo sé que tú estás con nosotros. Sé que no nos has abandonado a la suerte. Dice, y luego le recuerda, Dios es tardo a la cólera y rico en bondad. Incluso tolera la rebeldía. ¡Wow! Para que luego digan que la imagen que tenían del Dios del Antiguo Testamento era un Dios duro, vengativo. No, no, no. Tardo a la cólera, rico en bondad y sobre todo tolera la rebeldía. A ver, cuando tantas y tantas veces, yo qué sé, los padres, los maestros, las autoridades, pues no quieren saber nada de rebeliones, pues Dios permite la rebelión diariamente, nuestra rebelión, ¿no? Bien, ¿hasta cuándo esta comunidad perversa? Pregunta, que está murmurando contra mí. He oído las quejas de los israelitas que están murmurando contra mí. Yo no sé si los israelitas se pensaban que, claro, si están pensando que Dios ya no está con ellos, igual piensan que Dios no les oye. ¿Qué idea más pequeñita tenían el pueblo de Israel de Dios? Era una idea cohesionadora en cuanto a la nación contra el enemigo, mientras están en Egipto, pero que en cuanto se encuentran desnudos, como tantas veces tantas personas se encuentran en su vida en un hospital esperando una operación, que estás allí con un simple pijama y que te hacen los médicos lo que tengan que hacer. Y entonces cuando estás allí que no eres nadie, entonces ahí es donde realmente se ve si uno tiene esa fe y confianza en Dios o en realidad era postureo. Y el pueblo de Israel lo que está mostrando es que tenía más postureo. No me extraña que después vengan capítulos y capítulos posteriores, que ya algo hablaremos, pero donde se le tiene que recordar al pueblo de Israel que son unos creídos, que lo son. Bien, esto sería esta primera parte, que es una parte, digamos, que siempre, en cada sesión tendremos de que la palabra de Dios pues nos enmarque el problema, ¿no? Hemos visto un problema que ocurrió entonces, pero que tiene muchos paralelos con nuestra vida hoy. Yo he ido remarcando alguno, pero hay infinidad de situaciones que podríamos estar hablando. Y bueno, pues de alguna manera nos enmarca una situación. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a que la gente se pregunte dónde está Dios? Ellos se lo preguntaban, pero la respuesta que daban pues no era la correcta. La respuesta no era ni echarle la culpa a Moisés, ni a Aarón, ni apedrearlo, ni pensar que Dios ya no está, ni que ojalá nos hubiesen. Escogían la mala respuesta. El problema, fijaos que el curso se llama Ante las dudas y las crisis, la Biblia responde. Y hoy la pregunta es ¿dónde está Dios? El problema no es tener dudas. Todos estamos llamados a tener dudas. El que no tenga dudas es de plástico. No sé si alguno de vosotros, yo creo que todos nosotros hemos tenido y tenemos a veces dudas. El problema no es tener dudas, el problema es no querer buscar las respuestas en el lugar correcto. Si yo estoy en clase y me están enseñando una asignatura que yo no conozco, porque si la conociera ya no estaría en clase. Si me están enseñando una asignatura, si tengo dudas, le pregunto al profesor. No le pregunto al que las suspende todas. Si le pregunto al que las suspende todas es porque quiero lío. Quiero armar un lío, quiero armar follón y no quiero la respuesta correcta. Si quiero la respuesta correcta, le pregunto al profesor. Y no siempre, igual no me gustará, pues que en el sentido de que, qué difícil es esto y tal, pero necesito que el profesor me responda la verdad. No quiero compadreo. Estoy en clase, una asignatura para aprender aquella asignatura. Imaginémonos que además es una asignatura que me es tan interesante como, por ejemplo, el carnet de conducir. No necesito compadreos para que nos la peguemos juntos. Necesito que me enseñes a cómo tengo que llevar el coche. Bien, la Biblia responde hoy pues, a esta segunda parte. La primera parte, digamos que era los lamentos del pueblo en el desierto. Esta segunda sería Dios
solidario, padece con nosotros. Y vamos a partir de este mismo texto, de Números 14. Vamos a ver muy rápidamente algunas cosas de las que nos dice el texto. Una, que Dios camina con su pueblo Israel. Esto es muy importante. Dios camina con su pueblo Israel. No se ha alejado, no está distante, no ha desaparecido, está caminando con su pueblo. Dos, no solo camina con su pueblo, sino que va por delante guiando. Vamos, no dice, no ha enviado a los soldados a que, y yo me quedo en el palacio. No, va por delante guiando. Y tercero, importantísimo, y además va adelante dando la cara. ¿Sabéis como cuando alguien dice, es que yo me he partido la cara, me han partido la cara por ti, Dios va dando la cara. Bien, esto es muy fácil y yo creo que casi todos, fácilmente lo habéis rápidamente hecho una conversión, como se suele decir, cuando se hace una conversión, pues una conversión de Antiguo a Nuevo Testamento. Y todos nosotros podríamos pensar que Jesús hace lo mismo con nosotros. No es distante. Jesús es Dios que se encarna, que viene a estar con nosotros, que además va por delante asumiendo nuestra pequeñez, debilidad, necesidad, pobreza. Todo eso lo asume. No se ha hecho un Dios hombre poderoso que nace en un palacio, que es general de los ejércitos, ministro o ricachón. No. Se encarna en lo más pequeño que hay, que es un embrión, para luego nacer pobre, naciendo en un lugar pobre, que no hay posada para él, y haciéndose una vida austera que además acaba en la mayor de las debilidades, pobrezas, que es siendo crucificado. Algunos momentos de Jesús en el que Jesús se muestra de esta manera con nosotros, asumiendo, digamos, el defendiéndonos, el dando la cara, el ayudándonos en nuestra debilidad. Pues podríamos ir, por ejemplo, a la Samaritana, donde lo que hace pues, es comprender la situación de aquella mujer, donde lo que le hace es ofrecerle pues, palabras de salvación. Los discípulos, lo dice el texto ya al final, estaban, escandalizados de que estuviera hablando con una samaritana. Y a Jesús yo creo que le encantaba escandalizar a los discípulos. A veces nosotros vamos con demasiadas reservas, ¿no? De con quién hablo, qué dirán, qué pensarán. Jesús no tiene esa. Con la mujer adúltera. La mujer adúltera, aquellos querían apedrearla como querían apedrear a Moisés y Aarón. En el Evangelio, en la primera lectura de hoy, de la misa, van a querer apedrear a Pablo. Es una constante. Nosotros somos la iglesia de los perseguidos. Nunca deberíamos haber sido, nunca debemos ser, ni deberemos ser la iglesia de los perseguidores. Siempre la iglesia de los perseguidos. Como lo fueron Moisés y Aarón, como lo fue la mujer adúltera, como lo ha sido Jesucristo, como lo ha sido San Pablo y tantos profetas. Bien, la samaritana, la mujer adúltera, donde lo que hace Jesús pues, es reconocer la dignidad de la persona por encima de los que señalan, ¿no? En el juicio final, donde nos dice, tuve hambre y me diste de comer. Es decir, yo fui uno de esos más pequeños y necesitados. ¿Dónde está Dios? Pues ya podemos decir, una primera respuesta es, Dios está en cada uno de esos pobres, asumió esa pobreza y está en cada uno de ellos. No está alejado, distante, sino que está yendo por delante, dando la cara, asumiendo todo lo que sea necesario. Jesús da la cara y la vida por nosotros en la cruz, especialmente.
Fijémonos que en la historia de la salvación se nos ha ido preparando para ese momento. Recordad, el cordero que ocupa el lugar de Isaac. Todo ese pasaje hay que leerlo, no quedándonos como simplemente en lo circunstancial, sino yendo a lo profundo. El pasaje nos está queriendo decir que el cordero, que es Jesús, va a ocupar el lugar de las víctimas. Es decir, va a ocupar nuestro lugar y va a morir por nosotros y va a dar la cara por nosotros. Lo mismo cuando José es vendido por sus hermanos. Es decir, José acaba siendo víctima de unos hermanos como los de Moisés y Aarón, que querían apedrearlos. Es decir, que cuántas y cuántas veces nosotros, los que somos hermanos, somos injustos, insolidarios. Los profetas perseguidos, tenemos profetas perseguidos en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Es decir, que nos podríamos fijar en lo mal que lo pasa en Ezequiel o Jeremías, Juan Bautista, San Pablo. Yo creo, siempre comento que entre San Pablo y Jeremías podríamos abrir una competición a ver quién es el que recibe más veces. Son a imagen anterior a Jesús y a imagen posterior a Jesús, pero a imagen de Jesús. Igual que lo es José. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, dice algo que a mí me parece muy interesante. Cuando se pregunta por qué Jesús entrega su vida por nosotros en la cruz, él responde que es por solidaridad con nosotros. Mirad que hay muchas veces que se han dicho muchas cosas, ¿no? De por qué Jesús, y ha habido muchos motivos y razones. Evidentemente, pues algunas están mejor explicadas, otras menos. Y durante muchos años en la Iglesia parece que había un poquito de salpullido cuando se decía la palabra solidaridad. No, caridad sí, solidaridad no es una palabra cristiana. Esto parte de un error muy gordo, que es el siguiente, y que el Papa Benedicto XVI también lo contó en aquella encíclica que se llamaba Deus Caritas Es. El amor, la caridad, estos sí que son sinónimos, tiene diferentes maneras. Es decir, no amo igual a mi esposa que a un hijo, que a un amigo. Entonces, son diferentes amores. La caridad tiene diferentes manifestaciones. La solidaridad es una de ellas. La tolerancia otra. No es verdad que no sean palabras cristianas y que sean palabras, yo qué sé, hay quien dice que comunistas, me da igual. Son palabras cristianas. Jesús murió en la cruz, tal como dice el Benedicto XVI, por solidaridad con nosotros. Porque, ¿qué es el solidario? Atención, el solidario no es el que dice, pues yo, mira, como tú lo pasas mal, yo me igualo. No. Es el que dice, yo sufro contigo para que todos suframos menos. Es decir, no se trata de que yo decir, pues mira, como tú no comes porque no tienes hambre, negrito del África, yo tampoco comeré. A veces nuestros ayunos se convierten así de ridículos. No, si no se trata de que tú pases a ser el superhombre de Nietzsche y consigas no comer. Se trata de que no comiendo compartas con aquella persona lo que no está comiendo él. ¿Para qué? Para que algo de su sufrimiento lo compartas con él y él tenga un poco menos de sufrimiento. Jesús es solidario en la cruz. Jesús muere en la cruz, a Jesús lo matan en la cruz porque está dispuesto a sacarnos del hoyo. Y bajando a sacarnos del hoyo, entrega su vida. Y por eso cuando se pregunta, y también se ha preguntado en varias ocasiones de la historia, y Benedicto XVI también fue uno de los que se hizo esta pregunta en Auschwitz, en una visita que hizo, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en la cámara de gas, igual que estaba en la cruz. Pero no porque seamos unos masoquistas los cristianos, sino porque estamos dispuestos, deberíamos estarlo, a partirnos la cara, es decir, a que nos la partan por ayudar a los demás. Jesús mantiene una coherencia. ¿Por qué? Porque está dispuesto a seguir
defendiendo y defendiendo la verdad, para no dejarnos a nosotros tirados y que bueno, pues por dar un paso atrás nos quedemos sin la verdad. Bueno, pero y entonces, ya hemos hecho un poquito de recorrido de algo de Nuevo Testamento, pero entonces, ¿qué ocurre? Porque esto sobre la teoría es muy bonita, pero si ahora mismo trajésemos a un marciano y viese cómo habitual y diariamente sobre estos temas nos comportamos los cristianos, seguramente sacaría la conclusión de que de fe vamos flojitos. Vamos flojitos. Que no nos acabamos de creer a Jesús. Yo estoy yendo una vez al mes a pasar el día entero, la jornada entera al tanatorio, y cada vez que voy, pues celebro unos 7, 8 funerales, exequias. Es toda una experiencia, porque claro, allí en aquel momento hay unas personas que están sufriendo mucho, ¿eh? Como los que iban que decíamos los que iban por el desierto, sufriendo, comiendo mucha arena, y que en ese momento se sienten tentados a ir delante de la cabina y echar, ante esas turbulencias del avión al piloto, echar a Dios de sus vidas. Y siempre les digo que yo, a las personas que predicamos en los funerales, hay veces que algunos nos recomiendan palabras de consuelo, palabras de consuelo. Y yo siempre empiezo mi homilía diciéndoles, consuelo seguro que os lo dais entre vosotros mucho mejor. Pero ¿va a haber consuelo si no encontramos sentido? En ese momento lo que es importante es encontrar el sentido de esa situación. Y más si somos cristianos, un sentido cristiano, porque si perdemos ese sentido ya... Y muchos pues en el tanatorio pues evidentemente se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí? Fijaos que es una de las cosas que en el fondo hacemos un poquito de trampas, porque cuando les pasa a los demás, es decir, el padre del otro se supone que es tan importante como tu padre, ¿no? Pero cuando le pasa al padre del otro, mucho ánimo, adelante, la vida sigue. ¡Guau! Unos consejos buenísimos. Pero luego resulta que me ocurre a mí y ya aquello ya de que yo creo en Jesús, pero no me creo a Jesús. Hay que decir que hay una cosa que lo agrava y que es una cierta manera de explicar que tenemos, para mí entender equivocada, muchas veces los cristianos, sobre cómo es Dios en cuanto a premios y castigos. Nosotros a veces convertimos a Dios en un Dios lotería. Dios parecería que está como una especie de bombo y entonces nace un niño y mira, a ti te ha tocado sano. Otra vez le doy al bombo, tal, mala suerte, a ti te ha tocado enfermo. Y parecería como si Dios tuviese este Dios lotería caprichoso, y esto hace mucho daño. Y hace mucho daño porque cada vez que presentamos que todo lo que es buenísimo, buenísimo es porque Dios nos ha premiado, las personas que no están teniendo eso todo tan buenísimo, sino que están sufriendo, piensan que Dios les está castigando. Hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? En realidad, nosotros creemos, al menos lo vivimos cuando nos interesa, que hemos sido creados libres. Pero desearíamos un Dios intervencionista para cuando nos van mal las cosas. Lo cual convierte en una situación contradictoria un Dios que nos hace libres y un Dios que tiene que ser intervencionista. Claro. Sí, pero solo tiene que ser intervencionista cuando me va mal. Cuando me va bien, que me deje. Hacemos trampas. En realidad, Dios nos ha creado libres. Y Dios no es un Dios intervencionista. No lo es. Para empezar, hay que decir además que no solo nos ha creado libres a nosotros, sino que ha creado libre el entorno en el que vivimos. Y me explico. Imaginaos que ahora mismo tenemos un pájaro, que yo le digo, eres libre, pero dentro de la jaula.
¿Alguien cree que es libre ese pájaro? Nosotros no podemos pretender ser libres, pero que todo nuestro entorno ya estuviese prefigurado de tal manera y predestinado y predeterminado que en vez de estar ante un escenario libre estuviéramos en una jaula. No, no. Para que nosotros seamos libres, tiene que existir lo que se llama la libertad de lo creado. Y la creación ha de tener una libertad. Y en esa libertad, pues a veces los mares se vuelven como se vuelven y otras veces son las montañas y otras veces son los rayos. Es que yo quisiera un teatro de marionetas, porque si el escenario es un teatro, nosotros pasamos a ser marionetas. Quiero a Dios moviendo. ¿Dónde está Dios? Allá arriba moviéndonos. Casi que sería entonces mejor alejado. No, no. Dios está con nosotros, padeciendo con nosotros, dentro de ese entorno libre, viviendo esa libertad que nosotros tenemos y asumiendo que en esa libertad hay pequeñez, pobreza, necesidad, enfermedad. Asumiéndolo él mismo. En este caso, en Jesús y en tantos y tantos pues, profetas de él. Una vez leí de un teólogo una explicación que a mí, la verdad, me convenció mucho. Encontré que era una de las mejores explicaciones sobre este tema. Claro, si decimos que Dios puede acabar con el mal, pero no quiere, lo convertimos en un sádico. Si decimos que Dios quiere, pero no puede, deja de ser Dios. La única respuesta posible es: Dios quiere, Dios puede, pero Dios no debe. No debe quitarnos la libertad. Ni a nosotros, ni a todo lo que ha creado a nuestro alrededor. Porque en el momento en que nos lo quite, esa libertad, nosotros pasamos a ser marionetas en el escenario de un guiñol. Una historia de amor, como la que Dios tiene con nosotros, tiene que tener a la fuerza el componente de libertad. De por sí, ninguno debemos aceptar una relación de matrimonio, una hija o hijo nuestro que se case, donde no haya una libertad, donde aquella persona esté, no hay que aceptarlo porque no es una historia de amor. No podemos aceptar una historia de amor entre un padre y un hijo que tenga al hijo atado. No hay historia de amor. La historia de amor da la libertad y con ella los riesgos. Porque para que no haya riesgos, debería no haber libertad. Y si hay libertad, porque hay amor, y porque hay amor hay libertad, tiene que haber riesgos. ¿Dónde está Dios? No está moviendo el guiñol. Está caminando con nosotros, delante nuestro, dando la cara. Bueno, y hasta justo estoy en el tiempo en el que tenía que acabar para dar tiempo a posibles comentarios, preguntas. Bueno, evidentemente ni he acabado, podría haber estado hablando horas y horas y horas, no pretendo, es una reflexión que más que intentar ser una respuesta, lo que intenta es que dar pistas para que entre todos encontremos esas claves, pistas, para discernir nosotros nuestra respuesta. La respuesta que nos tenemos que dar a nosotros y que le podemos intentar dar a una persona que se nos acerque y nos pregunte y nos comente, sobre todo en esas situaciones de desierto, de pandemia, de sufrimiento. Pues bien, la persona que quiere hacer una pregunta levanta el dedo, yo le doy la vez, Luis Montañola ha sido el primero, entonces él abre el micro, que lo cerrará después de hacer la pregunta. Vale, ¿me oyes? Sí, Luis. Tú eres el profesor, ¿no? Eso que has dicho, a ti te hacemos las preguntas entonces, ¿no? Sí. Todos podemos ser católicos, cristianos, practicantes, pero cuando se nos tuerce algo en nuestra vida nos olvidamos de Dios, pero es lo primero casi, o sea, sin pensar. Por lo menos a mí, yo no me meto, yo no sé vosotros, por lo menos a mí me ha pasado y lo digo por mí, no quiero hablar por otros. Entonces, y luego cuando te das cuenta, dices, pero ¿qué haces, no? O sea, luego reflexionas y a lo mejor ya no le echas la culpa o ya le das más vueltas, pero de entrada
a mí me pasa que de entrada algo de lo que no espero me sale mal y el primero que tiene la culpa es el de arriba que a lo mejor es el último en tener la culpa, ¿no? Te dejo la patata caliente, Quique. Yo creo que en parte tiene que ver con cosas que más o menos ya he dicho, ¿no? Es decir, claro que, o sea, la tentación, fijaos, nosotros la teoría la tenemos mega que aprobada. Seguramente todos nosotros hemos leído alguna vez el Evangelio, hemos ido a muchas misas, Viernes Santos, patapín, patatín. La teoría la tenemos aprobadísima. Pero cuando llegamos a la práctica, pues aquí en este caso es como en lo de conducir, ¿no? Es más importante la práctica que la teoría. Con la teoría, simplemente con la teoría, te matas o matas a alguien. Hace falta la práctica. Y en la práctica no somos creíbles al mundo porque no nos acabamos de creer nosotros. Siempre hago esta diferencia entre que no es lo mismo creer en Jesús que creer a Jesús. Creer en Jesús es fácil. Yo creo en Jesús. A mí decirlo lo puedo decir 1000 veces y me cuesta 0 euros. Creer a Jesús, es decir, aceptar que lo que me dice es lo que yo tengo que aplicar en mi vida, esto ya no vamos tan bien. En esta asignatura no vamos tan bien, hay que reconocerlo. Y a las pruebas, además, incluso de la historia, me remito. Incluso nos podemos ir ahora mismo. Cuando llega un barco cargado de inmigrantes, que en la teoría nosotros sabemos no solo que son nuestros hermanos, sino que es el mismo Jesús. Tuve hambre y me diste de comer. Fui extranjero y me acogiste. ¿Qué es más? Sabemos que el Señor tiene el poder de multiplicar panes y peces, diciéndonos a nosotros, dadles vosotros de comer. Y aun sabiendo todo eso, sabiendo la teoría, en la práctica las ideologías nos comen el coco y acabamos verbalizando el discurso del partido político en vez de la palabra de Dios, es que hay un problema de aplicación. Es de cajón. Y así vamos a ver, ¿eh? Pero con otros temas y a cada uno le tocará uno u otro, ¿no? Entonces, evidentemente, Dios es el primero al que echamos la culpa y al que intentamos sacar del avión porque solo estamos en el nivel, como si fuera un videojuego, nos hemos quedado en el nivel teoría. Que es un poquito más que el Jesucito de mi vida, pero que sigue sin dar respuesta a los problemas de hoy, a las situaciones que nos van a llegar, y por tanto, cuando se te muere tu padre, con el Jesucito de mi vida y un nivel más de teoría, que es lo que muchos tienen, no da respuesta. Habría que decir, hay otro tema que es importante y es que, y de eso tenemos culpa también los que nos dedicamos a la formación. La formación de los cristianos, de los católicos, es bajísima, bajísima. Lo que hace que al no estar cargados de una buena dosis, es decir, en vacas gordas hay que llenar el granero, porque las vacas flacas llegan. Como no tenemos llenos los graneros, pues entonces, ¿qué ocurre? Que a la primera del tercio lo que hacemos es, bueno, pues eso, soltar, digamos que amarras de cortar con Dios. Otra pregunta, comentario, dudas. No hagáis esto de no preguntar nada, porque entonces puede parecer que yo lo he explicado todo muy bien y va en contra de mi vanagloria. Hacedme el favor, por favor, de... María Pilar había levantado el dedo. María Pilar, perdona, que no te lo había visto. Abre el micro. María del Pilar, tienes que abrir el micro. Hola. Ya lo abrí, ¿me oyes? Sí, ahora sí. ¿Me oye? Sí, sí. Vale. O sea, solamente un comentario, porque el tema es sumamente importante y a la vez pensamos que es muy fácil, pero nada de esto es fácil, porque el problema está en que como no conocemos tan bien a Jesús, cuando no conocemos bien nuestras situaciones, entonces no nos esforzamos en amarrarnos a Él, y lo más cómodo del ser humano, lo más fácil, es echarle la culpa a alguien. Siempre tenemos esa conducta.
Nos pasa cualquier cosa, no, la culpa es de Quique porque no se oye, porque no supo acomodar ese aparato y nos engañó. Empezó tarde, la culpa es de Quique. Siempre la culpa es de otro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la culpa primero tengo que verme yo. ¿Cómo estoy llena yo? ¿Cómo respondo yo ante Dios? ¿Qué sé yo de Dios? ¿Cómo me alimento de Él? Porque es que Él no tiene culpa, porque tú le dices bien clarito. Él nos da una libertad y nos da un libre albedrío de toma por aquí o toma por allá. Y te da libertad como ser humano a hacer las cosas. Y todo no es la culpa de Dios. En el momento que nos suceden cosas difíciles, porque nos suceden cosas difíciles, es cuando nos debemos aferrar a Él, porque es cuando está más cerca de nosotros. Porque Él en situaciones difíciles, si no nos deja en situaciones que estamos bien o está fácil, menos nos deja en situaciones difíciles. Él no. Sí, la verdad es que cuando decimos que no conocemos bien, que es verdad, volvemos al tema este que estaba hablando de nuestra formación, digamos, como cristianos, el conocimiento de la palabra de Dios. Fijaos que la palabra de Dios, en algunos temas, no solo es clarísima, es que es machaconamente clarísima. Ahora se me ha activado otra vez, me había ido. Tranquila, María Pilar. Entonces, la palabra de Dios es machaconamente clarísima. Por ejemplo, a mí... Por eso, perdón, voy a finalizar con esto, que era lo que tenía ahí. Señor, creo en ti, aumenta mi fe y fortalécela. Porque en la medida que nos fortalecemos en Él, en esa medida podemos defender las situaciones de la vida. Ya, gracias, Kike. Voy a apagar. Entonces, decía que machaconamente el Evangelio es muy claro. Sin embargo, a mí, por ejemplo, alguna vez me ha venido una persona, un feligrés, y me dice, es que tú hablas mucho de la misericordia. Sí, sí, es que el Evangelio habla mucho de la misericordia. Claro, ¿en qué momento, de repente, a mí me gustaría estudiar en cuál fue el punto de inflexión que hubiese un cristiano que pensara que la misericordia pasaba a ser un tema secundario, o la fraternidad? Entonces, está pasando que cristianos que le discuten al Papa, pues, es que el Papa habla de temas que no son... ¿Cómo que? ¿Cómo no va a ser importante la fraternidad cuando te dice, tuve hambre y me diste de comer? Tuve sed, que el juicio irá sobre eso. Te está diciendo que la pregunta más importante del examen va sobre eso. Y la misericordia cada 2x3, cada 2x3, el tema de la misericordia, que queremos para nosotros, pero que nos da rabia, somos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que nos da rabia que haya misericordia también para... Nos da rabia que al que viene a última hora a cobrar, le dan el mismo sueldo que el que ha trabajado todo el día. Y sin embargo, claro, y entonces la gente dice, es que esto yo no lo entiendo, esto no puede ser así. Porque estamos juzgando Dios, las cosas de Dios, a Jesús y el amor, digamos, que tiene que haber entre los cristianos, lo estamos juzgando desde nuestros egoísmos, desde nuestras seguridades y comodidades. Pero si lo hacemos o sea, si el cristiano, que lo que es la gracia de Dios, ¿qué es? La gracia de Dios es que mi mirada sea la suya, sumarme a la mirada de Dios. No, estar en gracia no es simplemente que es que no me he ido con una sueca. Si lo reducimos solo a eso, pasamos a ser de una pobreza. No, Jesús nos está diciendo, nos está mostrando quién es Dios, cómo nos ama, cómo ama a todos sus hijos y quiere que nosotros adoptemos esa mirada de amor. Y eso, y estoy de acuerdo en que es difícil. Pero hay un problema. Es más difícil si lo que pretendemos es decir que Jesús no piensa eso. Cuando se tergiversa, se manipula y se convierte en un cuentecito el Evangelio, que no da para más de Jesucitos de mi vida, que es lo que tiene que dar para un niño pequeño, pero no para adultos. Cuando se reduce a eso, entonces, claro, es todavía más difícil. ¿Por qué desviamos el camino? Porque no estamos yendo hacia donde Jesús quería. Porque queremos apedrear a los que cada vez que hay profetas en la iglesia, y ha pasado en el siglo XX,
hace mucho que se ha canonizado a Monseñor Romero. Monseñor Romero se le hicieron pasar mal incluso los suyos, como le pasó a Jesús. Que si hacía política, que si hablar de los pobres era hacer política. Un cardenal de la Iglesia explicó que si el proceso de beatificación de Monseñor Romero estaba parado es porque le habían metido en un cajón, le habían metido llave, porque había uno al que no le gustaba. Claro, no podemos funcionar así. El Evangelio de Cristo no se puede poner a subasta. No puedes depender de lo que a mí me gusta, de lo que me apetece. Es que yo como soy de esta ideología, a mí no me conviene esto. Todo eso es lo que... Claro, ¿dónde está Dios? Quizás la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde queremos estar nosotros? Porque Dios está, os aseguro, donde tiene que estar. Dudar de que Dios está donde tiene que estar, lo que decía antes de los planes de Dios, dudar de esos planes es decir que Dios no es Dios. Es el mejor argumento que le puedo dar a un ateo. Nuestra falta de fe es el mejor argumento para los ateos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Dónde está nuestra comunidad? Esa es la pregunta. Pero siempre, como decíais, Luis, María Pilar, pues es echar la culpa a los de fuera. Me tengo que mirar el espejo. Carlos. Sí, hola. A ver, yo creo que, escuchando un poco todo lo que estás comentando, creo que faltan ejemplos prácticos. Y cuidado, ¿qué quiero decir? Porque como ejemplo práctico, bueno, el ejemplo práctico más grande y más importante, que es Jesús, lo tenemos y ahí está para que todos lo podamos estudiar, comprender, profundizar en él. Yo me refiero a iconos actuales. O sea, realmente hoy en día las personas en general pues nos dejamos llevar mucho pues, por iconografías o por mitos o por personajes o por, en fin, cosas, llámese fútbol, llámese televisión, llámese series, que al final de alguna manera pues nos van condicionando un poco en lo que se supone que es o debe ser lo bueno, lo correcto, lo que está bien, ¿no? Entonces, claro, seguramente si le diéramos a nivel general más propaganda y más protagonismo precisamente a aquellos católicos que realmente actúan pues como actuaba Jesús, guardando las distancias obviamente, pero que realmente estuvieran un poco más en prime time, ¿no? Como se dice, pues seguramente esto también ayudaría mucho a que pudiera haber un contagio positivo en ese sentido, ¿no? De la otra manera, pues es más complicado y seguramente recupero tus palabras de que el esfuerzo que tenemos que hacer los católicos es el doble o el triple, porque ya que no nos dan demasiados micrófonos y no nos dan demasiado protagonismo, pues seguramente tendremos que, de algún modo, ser nosotros pues doblemente o triplemente lo que por otro lado no nos dejan mostrarnos, ¿no? Pero bueno, yo me refiero un poco a esto. Yo creo que es un tema de iconografía también. O sea, al final hay una teoría, está muy clara, Jesús está ahí, vivió, nos dio un ejemplo a todos, los discípulos lo vivieron en primera persona, y aquello pues, tuvo que ser un flashazo en aquel momento increíble y que bueno, les dejó marcados. Ahí hubo 2, 3, 4 generaciones que quedaron muy, muy marcadas, pero a día de hoy pues seguramente nos falta el seguir viendo ejemplos muy, muy prácticos en iconos o en personas, mitificándolas y quizás dejar un poco de lado a Messi, ¿no? Y ir a buscar pues, a otros ejemplos, ¿no? Con todo el cariño para Messi y los que son del Barça, por supuesto. Sí, fíjate una cosa, que aún así el problema de los iconos es que existen unos peligros que se están dando hoy. Primer peligro, pensar que el que hace más ruido es el mejor ejemplo. Es decir, ahora mismo tenemos un cristiano, imagínate, que tenemos un cristiano que dice, pues no, lo que hay que hacer es ir y yo qué sé, y entrar allí y gritar no sé qué. Y entonces parece como que si nos fuese a arrastrar, pero lo que hay que hacer es ver qué es lo que hizo Jesús, cómo actuó Jesús.
y buscar, es decir, personas que son en nuestra sociedad profetas y que lo hacen con el estilo de Jesús. No podemos ser una iglesia que no tenga el estilo de Jesús y por tanto, a la hora de iconos, es lo primero acertar que sea no alguien que dice que, sino alguien que realmente... Y después, también hay el peligro de que queramos la efervescencia, algo grande y de golpe, cuando el reino es pequeño, el reino es un grano de mostaza. Claro, lo grande, mucho ruido también, moda pasajera. Entonces, hay que evitar el mucho ruido y el éxito fácil. Y evidentemente yo creo que quizás la Iglesia deberíamos darle más cancha a tantos santos y mártires e incluso, pues eso, personajes del siglo, digo, XX, porque el XXI todavía no ha dado tiempo, pero pues que gracias a Dios pues hemos tenido. A veces el problema es que tenemos la tentación de pensar que contra el poder reinante nosotros debemos constituirnos en contrapoder. Y nada más alejado de la realidad. Nosotros no estamos llamados a ser un contrapoder. Me refiero, por ejemplo, cuando ponías el ejemplo de los barcos que llegan, sin ir en contra de nadie, pero que las cámaras, en lugar de reacción del partido político tal, el otro, que nos da igual de un lado o de otro, porque esa no es nuestra batalla, pues que le den la cámara pues, a aquellas asociaciones católicas, por ejemplo, que van a recibirlos y que se preocupan y que los acogen. Fíjate que con todo lo que es lógico que haga más ruido, porque la gran mayoría de cristianos, tú entras en sus Facebooks y están más dedicados a propagar cosas que tienen que ver con la política a veces y a pelearnos como si fuésemos equipos de fútbol que realmente a construir. Es verdad, es verdad. Es decir, lo ideal, más que hubiese un icono de persona, sería el que la vida de las comunidades cristianas, que es mucho mejor. A mí me enfada cuando se dice pues que es que, mira, esta parroquia va bien porque el cura... No. La parroquia va bien porque el cura, los otros feligreses, colaboradores y tal, porque todos pues hacen. Porque si no somos comunidad, entonces se queda como algo puntual. Fijaos un pequeño ejemplo. Hablamos mucho de Madre Teresa de Calcuta. Qué poco se habla de las religiosas de Madre Teresa de Calcuta. Y resulta que Madre Teresa de Calcuta hacía, pues, yo qué sé, si eran 1000 religiosas, hacía el trabajo de una, pero las otras hacen los otros 999 trabajos. Es decir, funcionamos por modas, No, es que Jesús nos ha constituido iglesia. Y el problema es cuando solo Moisés y Aarón son dos que dan la cara. No. Tiene que ser el pueblo que va, digamos, unido a Dios. Silvia, ¿estás levantando el dedo o me lo parecía a mí? Tienes que abrir el micro. No, tienes que abrir el micro. Ahora. Sí, estaba levantando el dedo, pero acaba. No, ya había acabado. ¿Ya está? Sí. Última pregunta, además. Ok. De todo el compendio de temáticas, sí, tan profunda, porque es muy profunda, a mí lo que me ha motivado a preguntarme a mí misma es, ¿somos los cristianos suficientemente valientes y nos damos cuenta de nuestra pequeñez como seres humanos para tener a Dios presente y que esté integrado y que lo vayamos integrando poco a poco? Tú sabes que soy muy neófita en el tema y lo doy a conocer a todos los participantes, pero no somos lo suficientemente valientes, pero con la humildad, porque Cristo para mí era muy valiente, pero con mucha humildad. Somos capaces de recibir los bandazos, aún diciendo la verdad, aún arriesgándonos a todo eso, como cristianos, a manifestar, somos capaces.
yo me pregunto a veces si el ser humano no antepone esa parte humana de tantos prejuicios, de tantos orgullos, de tantas soberbias, de tantos defectos humanos, y nos cubrimos de la capa para esconder el ala, ¿sabes? Para esconder el ala y no ser lo suficientemente valientes para, venga, vamos a manifestar eso que creemos, ¿no? No sé si me expliqué o si me fui desviando, pero... No, te explicas bien. Y la verdad es que es verdad que tenemos muchas veces un cristianismo vergonzante, un poquito vivido a lo privado. De por sí la gente de los partidos políticos lo que desearían es que nosotros no nos moviéramos de la sacristía. No, claro, calladitos, todos calladitos, ¿eh? Entonces, y nadie se manifiesta, ¿no? Sí, pero ojo a una cosa. Silvia, tendrías que cerrar el micro, si no... entonces, ojo a una cosa. Existe el peligro justo del extremo contrario, que es que nos enorgullezcamos tanto de ser cristianos y que como creamos que no nos tenemos que callar, que intentemos montar ese contrapoder y funcionemos exactamente con las mismas tácticas que utilizan esos que decimos que nos están diciendo pues mentiras y tal. Y eso no puede ser el estilo de Jesús. La pregunta que un cristiano se tiene que hacer más veces es: Jesús, ¿qué haría y cómo lo haría? No podemos hacer las cosas con un estilo diferente. No se trata de que ahora mismo digamos, pues oye, como estos no sé qué, ahora vamos a poner un caso, como el Congreso de los Diputados mayoritariamente todos votan a favor del aborto, ahora vamos y ocupamos el Congreso de los Diputados. No, no es así como actúa Jesús. Pues lo que haremos es que tiraremos pedradas a las clínicas abortistas. No, no es así como funciona Jesús. Entonces, yo dije con humildad, ¿eh? No, yo no sé. No, es que no te estoy respondiendo solo a ti. Ya entiendo, Quique, vale. Pero con humildad, manifestar sí, con humildad. Supuesto, por supuesto. Entonces, pero, por eso decía, sí que hay que acabar con ese cristianismo vergonzante que se calla, que vive en lo privado. ¿Para qué? Para vivir en lo público tal como lo haría Jesús, al estilo de Jesús. Y por tanto lo que hay que hacer es profundizar más en cuál es el estilo de Jesús. He dicho última pregunta, Giovanni, y estás levantando el dedo. Entonces, te dejo decir una frase. No quiero decir, solamente presentaros a Pepa y a Juanjo, que han entrado, son de aquí de la parroquia de Xeraco. Pepa y Juanjo. Hola, Pepa, Juanjo. Vale. Ahora veo a Pepa y a Juanjo. Hola. Están aquí juntos, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien. Y si tuviera que decir algo en una frase, lo diría rapidísimamente, Quique, si me dejas. Sí. A veces es mi experiencia. Haber confundido a Dios y poder ver a Dios cuando las cosas van bien. Ay, gracias Señor, te doy gracias Señor. Y cuando las cosas van mal, dejar de ver a Dios. Por esa mentalidad de que, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en los cielos, creador y Señor de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Bajo esa perspectiva que nos han dado, pues cuando las cosas nos van bien, gracias Señor, y es muy fácil. Y cuando las cosas nos van mal, ¿dónde estás, Dios? Entonces, es una clara evidencia en mi vida, he estado mirando no a Dios, sino a las cosas. Para mí las cosas eran Dios y decía, gracias Dios, porque me va todo bien. Y cuando las cosas me iban mal, ya Dios no estaba. ¿Dónde está Dios? Y en todas esas circunstancias ha sido cuando el Señor me ha dicho, pero levanta los ojos, mira la nube, mira la columna de... No mires la situación, mira que yo voy delante. Y ahí es cuando desaparece toda ausencia de Dios, porque Dios está ahí. Muy bien, ahora sí que tenemos que acabar, Joan. En verdad han sido 2 frases y media, no ha sido una. Bueno, entonces, deciros, lo primero de todo, muchas gracias. Hemos llegado con alguna persona que ahora mismo en una casa hay 2, ha habido una que ahora no está. Hemos sido unos 20 personas, lo cual está muy bien y además desde diferentes lugares y parroquias, algunos desde el Vallès, otros desde Valencia, otros desde Barcelona, el barrio del Poble Sec, otros desde l'Eixample. Bien, gracias a Dios, pues hemos estado pues, en este rato que no pretende cansar ni agotar porque así dejarán ganas al próximo martes, ya que son 4 martes.
además, os digo que hay una cosa muy a favor del próximo martes y es que no seré yo quien hable, con lo cual solo por eso ya merece la pena. Entonces, el próximo martes vamos a tratar el tema seguir siendo cristiano, entre interrogantes, la segunda pregunta, seguir siendo cristiano. Y entonces lo haremos desde una primera parte más breve, ¿qué dice la Biblia? Claves de fe y vida en el Evangelio de Jesús, que lo hará Enrique Grau, que hoy no puede estar con nosotros porque está en el instituto, es profesor de religión, miembro de Escuela de Animación Bíblica de Barcelona. Y la segunda parte, la Biblia responde hoy, causas y actitudes del cristiano, conversión y compromiso, que lo hará Joan Palero, que es este querido amigo valenciano que estaba hablando hasta hace un momentito. Entonces, esto es a lo que... Y luego sabéis que todavía quedarán 2 martes más. El tercero con la pregunta, ¿para qué hace falta la Iglesia? Y el cuarto, la segunda venida, que es la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? Si os parece bien, hacemos esto, un Ave María. La semana que viene, un dato muy importante. El enlace será el mismo. El enlace es el mismo para las 4 sesiones, que es la manera fácil. Solo si a veces hay problemas con enlaces que se rompen y cosas de estas, lo diríamos, lo haríamos mensajes para que llegase a todos, pero en principio el enlace el mismo. La hora, la misma. Entraremos a partir de 20 minutos antes, para que el que quiera ya pueda ir entrando, ir asegurándose de que va a poder ver y escuchar, podernos saludar para las 6, empezaría, digamos, en este... Y la idea es de 6 a 7, pero bueno, que si se nos van 10 minutos, pues tampoco pasa nada, si es porque hay interesantes preguntas como las que habéis hecho. Muchísimas gracias, porque las preguntas han sido buenísimas, han ayudado a completar y también nos ayudan a que nos llevemos las preguntas nosotros, porque al final, una cosa muy importante, nosotros lo que hacemos es ayudar a encontrar claves para que cada uno de vosotros la discierna. No nos conformemos, ni siquiera Dios con la Biblia nos ha dado un libro cerrado. Cada uno tenemos que aplicar en nuestra vida. ¿De acuerdo? Esto se lo pedimos a María por medio de una Ave María, que os invito a que recemos pues todos juntos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya dejamos la grabación, pero dar las gracias a Jordi, el que tenéis que poner Parroquia Maranatha de la Media Veracruz, porque está funcionando con el enlace de la parroquia donde tenemos la sede. Jordi es el que ha hecho posible la parte técnica. Se lo agradecemos nuevamente. Hasta la semana que viene, o algunos otros hasta que nos veamos. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Quique. Gracias a todos. Gracias, Jordi.